Simplemente estuvo allí una mañana húmeda hace unas 6 semanas. Salí de mi casa, miré hacia mi auto y allí estaba, un cuadrado negro en medio de la calle. Pensé que era una caja extraña o algo así. Sin pensarlo, me fui a almorzar. Pero todavía estaba allí cuando regresé, y esta vez los niños del vecindario que normalmente jugaban colectivamente en el patio a la izquierda de mi casa ahora estaban a la derecha. Alrededor del cuadrado negro, hablaban, reían y lo tocaban con palos. Algo no parecía estar bien en la escena, así que salí de mi auto y me quedé mirando por un momento. ¿Qué pasó aquí? Me di cuenta, no estaban hurgando en ello. Estaban husmeando en ello. Uno de los adolescentes locales estaba sentado en el porche detrás de mí, así que sabía que estaban cuidando a los niños. Si fue alguna broma extraña o algo así, bueno, me enteraré más tarde. Regresé al interior y volví a escribir la historia de ese día. Alrededor de las 8 de la tarde, alguien empezó a llamar a la puerta de nuestra casa. 2 de mis compañeros de cuarto estaban en sus habitaciones con las puertas abiertas, pero estábamos todos jugando juntos en línea, así que lo ignoramos y esperamos que el chico de la habitación de abajo lo entendiera. O no lo escuchó o no le importó, así que nos sentamos allí escuchando los golpes durante unos 15 minutos antes de que uno de mis compañeros de cuarto cerrara sesión en el juego y se dirigiera furioso a la puerta principal. Escuché, ¿qué diablos quieres? Ninguno de nosotros está estacionado en tu maldito lugar. Nunca estacionamos en tu lugar. Eso no sonó bien. Dejé mi computadora y me deslicé por el pasillo para ver qué estaba pasando. Me habían contado historias sobre Bill, y como insistía en que una sección de la acera fuera para su camión de comida, aparentemente, andaba literalmente a cualquier hora del día o de la noche tocando todas las puertas del vecindario hasta encontrar al delincuente. Esta vez, Bill no buscaba al propietario del coche, sino al autor de la broma del cuadrado negro. Después de mucho discutir, finalmente pasó a la siguiente casa, pero yo no podía volver a jugar nuestro juego. En lugar de eso, salí bajo el color naranja del atardecer y me dirigí calle abajo. El cuadrado negro era extraño, su ángulo parecía estar cambiando para adaptarse a mí, y moví mi cabeza hacia adelante y hacia atrás unas cuantas veces rápidamente para confirmar que siempre se veía exactamente cuadrado desde cualquier ángulo. Anton estaba sentado en su garaje abierto en una silla de jardín cuando me acerqué. Le entregó una bolsa a un hombre, se guardó en el bolsillo un fajo de billetes, tosió y se reclinó. El extraño se alejó rápidamente sin mirarme. No era un espectáculo inusual. De pie en el camino de entrada de Anton, que iba directamente hacia la Plaza Negra y la casa de Bill más allá, pregunté, «Oye, ¿qué es esta cosa?» «No tengo idea, hombre», respondió. «Pero me tiene nervioso. Ha estado ahí todo el día. Pensé que tal vez alguien me estaba vigilando, pero no hace nada. No quería acercarme demasiado, así que cogí un palo. Los niños estaban jugando con esto antes, ¿verdad? ¿Pasó algo? No. Fue extraño. Parecía haber algún tipo de perspectiva de escala en funcionamiento. A medida que me acercaba a la plaza, esta se hizo más grande a mi vista de lo que justificaba el cambio de distancia. De lejos el efecto había sido imperceptible, pero de cerca era extremadamente inquietante. Sentí casi como si el cuadrado negro se alzase para rodearme e incluso pudiera saltar en cualquier momento. Cada vez era más evidente que no se trataba de una broma. Por lo que pude ver, los lados tenían exactamente la misma longitud y no se mostraba ni reflejaba absolutamente nada en su superficie. Ya había visto la nanotela Vandal Black en persona una vez antes, y ese material supernegro definitivamente me había dejado una impresión. Me sentí como si estuviera mirando al vacío absoluto, y ahora tenía ese mismo sentimiento. La única diferencia fue que mi bastón no encontró resistencia mientras lo movía hacia adelante. Di un paso. El palo seguía avanzando libremente. ¿Había pasado ya el umbral? Era inquietantemente imposible saberlo porque el cuadrado siempre parecía estar frente a mí,
por lo que no podía inclinarme hacia la izquierda o hacia la derecha y verlo desde un lado. El cuadrado también se hizo más grande más rápido de lo que debería con cada paso, por lo que no pude tener una buena idea de dónde comenzaba y terminaba exactamente. Lo peor de todo es que la perspectiva frontal no tenía puntos de referencia ni sombras. Me sentí como si estuviera dentro de un programa de televisión y extendiera la mano hacia un fondo CGI. Las luces del estudio fuera de la pantalla todavía iluminaban el dispositivo y yo estaba alcanzando algo que realmente no existía. Moví mi palo de izquierda a derecha. Tampoco había límites que golpear. El extremo puntiagudo pasó del ultranegro al verde del césped débil y viceversa sin resistencia. Fue entonces cuando realmente comprendí que estábamos en problemas. ¿Hola, Anton? ¿Qué pasa? Por lo general, era alguien que se comportaba con calma, pero por su expresión sutilmente preocupada me di cuenta de que debía haberme visto muy extraño frente a la completa nada. Vamos a, ¿cómo expresarlo? Asegurémonos de que nadie se acerque a esto. Él asintió y soltó una risa nerviosa. No teníamos ningún tipo de asociación de vivienda o construcción comunitaria, por lo que realmente dependería del boca a boca. Bill estaba ahora 2 casas más allá de la nuestra, todavía tocando puertas, y estaba haciendo un trabajo accidental decente al advertir a todos. Algunos vecinos habían salido a sus jardines para mirar la cosa, y vi a Idil emerger por un jardín. Mientras estudiaba el cuadrado negro desde lejos, se estremeció y se acercó un poco más el pañuelo. Me alicé la camisa por reflejo mientras ella se acercaba. Se detuvo en la acera, justo antes del camino de entrada de Anton. ¿Qué es ese cuadrado? Simplemente sacudimos la cabeza. ¿Llamaste a la policía?, preguntó, mirándome. Anton se reclinó en su asiento y me miró. Puesto en apuros, todo lo que pude decir fue, no lo creo. Estaba visiblemente confundida. ¿Por qué no? Anton rió disimuladamente. La policía no viene aquí, niña. ¿La policía no viene a esta zona? No, sí lo hacen, pero créeme, no los quieres. No vienen aquí para ayudar. Oh. Miró al suelo, luego al cuadrado negro y luego a la puerta de entrada. Ella se fue sin decir una palabra. El resto de vecinos comenzaron a salir de sus casas mientras Bill los cabreaba en secuencia, pero no nos encontramos ni hablamos más allá de las miradas lejanas de confusión y confirmación. No me gustaba nada esa extraña plaza de la calle, pero no había mucho que hacer al respecto. Algunas personas estaban tomando fotografías, así que volví adentro y puse mi teléfono en el cargador para hacer lo mismo. Mis compañeros de cuarto y yo cerramos bien la casa esa noche. No podíamos ver el cuadrado negro desde ninguna de nuestras ventanas, pero el mero conocimiento de su presencia era como un escalofrío en el aire. Yo era el ave nocturna de los 4, y cuando los demás se iban a la cama, silenciosamente apilaba cajas llenas de basura del sótano para bloquear las ventanas, por si acaso. Por la mañana nadie comentó sobre la pila de cajas, pero tampoco las desmontaron. Salí para confirmar que la anomalía todavía estaba allí. Esta vez tomé fotografías. Había visto más películas y programas de lo que me correspondía sobre anomalías espeluznantes, pero otra cosa era que apareciera una fuera de mi casa. En persona, existe un equilibrio entre riesgo y curiosidad, y no había nada que pudiéramos hacer en la plaza sin ponernos en peligro. ¿No podíamos acercarnos demasiado porque quién sabía lo que pasaría? Y ciertamente no podríamos entrar. Así que quedó ahí y, en gran parte, lo ignoramos en nuestra vida cotidiana. Pero también existe otro tipo de riesgo, lo desconocido y los efectos del estrés en su comunidad y en su salud. Cada mañana, durante una semana, miraba a mi derecha ese misterioso cuadrado negro y me preguntaba si me estaban observando. O, peor aún, fue una especie de agujero de algún lugar que podría dejar entrar entidades horribles más allá de nuestra comprensión. Oh diablos, incluso las criaturas con garras más básicas que pudiéramos entender serían horribles. Un simple lobo u oso suelto en nuestra calle habría sido una emergencia que justificaba ayuda,
y aquí estábamos con la posibilidad de que literalmente cualquier cosa apareciera en cualquier momento. Una noche cualquiera, en la que unas 8 personas vinieron a jugar juegos de mesa, y Jay volvió a preguntarme si podía llamar a alguien. Esta vez estuve de acuerdo. ¿Pero quién? ¿Y cómo? Encontré algunos números de 2 canales de noticias locales. Envié mis fotos, pero se rieron de mí y dijeron que parecían retocadas con Photoshop. Insistí en que no, que era literalmente solo un cuadrado negro, y me dijeron que volviera a llamar cuando tuviera algo más aterrador. Los militares también eran una respuesta obvia, pero ¿cómo se llama a los militares? No tenía exactamente un número de teléfono para los militares. Cada noche durante una semana, esperé en espera en varios escritorios, bases e instituciones, repitiendo mi historia palabra por palabra cada vez. Ha aparecido una extraña anomalía en nuestro vecindario y necesito que alguien venga a verla. La mayoría de las secretarias me colgaron inmediatamente, pero finalmente encontré uno que se rió. Él preguntó, ¿verás Expediente X esta noche? Suspiré. Mira, he estado tratando de contactar a alguien sobre esto durante una semana. Digamos, hipotéticamente, que hablo en serio. ¿Existe algún tipo de división o grupo para eso? Déjame llamar al área 51, amigo. Ellos cuidarán de ti. Vamos. Tiene que haber algún tipo que reciba llamadas telefónicas raras y las revise, ¿verdad? Oh, eso no es divertido. Bien, te daré el número. Lo tuve. Finalmente lo tuve. La siguiente conversación que tuve fue prometedora y a la mañana siguiente apareció un jeep militar. Irene me envió un mensaje de texto cuando lo vio estacionarse en la calle y salí apresuradamente a saludar a un hombre, aparentemente, era solo un poco mayor que yo y se quedó mirando el cuadrado negro con una mirada angustiada. Cuando finalmente capté su atención, giró la cabeza para mirarme y dijo, «Maldita sea». «Bien». Señalé calle abajo hacia la Plaza Negra. Esa cosa ha estado ahí así durante una semana y media. Finalmente, cuando se le pidió que se moviera, fue a la parte trasera de su jeep, sacó un trípode y una cámara y los colocó frente a la anomalía. Mirándolo, le pregunté, «Entonces vas a llamar a los peces gordos, ¿verdad? ¿Alguien se encargará de esto?» Su única respuesta fue una mirada y luego se subió a su jeep y se fue, dejando el equipo en funcionamiento. Eso fue un progreso, me dije. Alguien estaba al tanto del problema ahora y alguien estaba involucrado. Un pequeño consuelo a medida que pasaban los días. Uno de los vecinos tapó sus ventanas con tablas y luego todos lo hicieron. Nadie pidió a la primera casa que lo hiciera si habían visto u oído algo aterrador. Simplemente lo hicimos. Ese día fuimos a la ferretería, soportamos el incómodo proceso de explicar lo que estábamos haciendo a los empleados demasiado serviciales, y luego tomamos nuestras cajas de clavos y pilas de madera y comenzamos a martillar los marcos de las ventanas. Hice una mueca ante el primero que salió mal y dañó la pared, pero de todos modos supuse que nuestro depósito de seguridad ya no estaba. Mantuvimos la cortina entre el vidrio y la madera para que el propietario no se diera cuenta en un paso casual, aunque seguramente vería que todo el vecindario había adquirido repentinamente barras y tablas. Si la zona se fuera a la mierda, ¿nos bajaría el alquiler? Lo dudo. Luego, mis compañeros de cuarto y yo nos emborrachamos juntos por primera vez en meses. Los vecinos hacían lo mismo en sus casas tapiadas y en sus jardines, y al final organizamos una especie de fiesta en la calle. Era algo inquietante estar todos conectados y unidos por una amenaza común, pero ser incapaz de mencionar esa amenaza incluso cuando aparecía en la distancia en todo momento. No había nada que pudiéramos hacer al respecto, por lo que mencionarlo públicamente fue de mala educación. A medida que anochecía y alguien encendía una hoguera en su patio trasero, casi no podía soportar la presión de lo que estaba sucediendo. Esa cosa podría volverse mortal y matarnos a todos en cualquier momento, pero ni siquiera se me permitía mencionarlo sin enojar a la gente. ¿Subir nuestras casas?
Todos estábamos reaccionando a ello. Todos éramos conscientes de que existía y todos sabíamos que todos los demás también lo sabían, pero no podíamos hablar de ello. Una extraña actitud defensiva estaba surgiendo entre las conversaciones que escuché. Esta era nuestra calle y ninguno de nosotros podía permitirse el lujo de mudarse, por lo tanto el cuadrado negro tenía que ser inofensivo. Incluso había gente hablando de la idea de que no había nada malo en absoluto, y esa conversación iba en aumento. Agitado, dejé la fiesta del barrio. Todavía quería beber, pero ahora estaba enojado, así que fui al bar más cercano y me senté. Por pura casualidad, a mi izquierda estaba el soldado que había instalado el equipo de la cámara. Ya estaba medio chapoteado y me miró de reojo mientras sostenía la barra para mantenerse en pie. Él se rió oscuramente. «Oh, eres tú». Fue casi un alivio ver que todavía estaba en la ciudad. ¿Ustedes van a hacer algo con respecto al cuadrado negro una vez que recopilen suficiente información? Se sentó más alto y centró sus ojos inyectados en sangre en mí. ¿Quién es? Sí, tu equipo o quien sea. Solo soy yo. Oh, bueno, ¿qué pasa con los superiores? Tomó otro trago que acababa de disparar. ¿Altos mandos? La nueva administración limpió todo mi departamento para reducir costos o algo así. Soy el único hombre en todo mi edificio. Llegó mi cerveza y tomé un sorbo mientras intentaba comprender completamente a qué se refería. ¿Temporalmente? ¿Estás esperando nuevas contrataciones? Él se encogió de hombros exageradamente. Han pasado 7 meses y nadie me habla ni me dice nada. Recibo un cheque de pago automáticamente. Sin correos electrónicos, nada de nada. Estoy pensando que tal vez se olvidaron de transferirme cuando recibieron el resto. No lo sé. No creo que nadie sepa que todavía estoy allí. Fue algo desagradable de escuchar. Entonces, ¿qué hacemos con el cuadrado negro? Soltó una larga carcajada de borracho. Hermano, hay 47 anomalías solo en Ohio y soy la única persona en este estado que queda en el departamento que se encarga de esa mierda. Solo alégrate de que lo tuyo no esté volviendo loca a la gente o transformando tu tejido muscular en ácido mientras tú duermes. ¿Qué? ¿Eso sucede? Se quedó mirando la larga pared trasera de espejos del lugar por un momento, inmóvil excepto por los músculos de su mandíbula apretándose como si estuviera rechinando los dientes. Después de un tic, de repente se acercó y me dio una palmada en la espalda. Nada tan dramático como todo eso. Solo estoy jugando. Se levantó, arrojó algo de dinero en efectivo sobre la barra y empezó a alejarse tambaleándose. Espera. Lo llamé. ¿Cuál es tu plan para el cuadrado negro? ¿Plan? Gritó mientras salía por la puerta. Estás solo, hermano. Rodeé la multitud y salí a la noche. ¿Y qué pasa con las otras 46 anomalías? Siguió caminando y pronto se hizo pequeño en la distancia. ¿Era realmente posible que no hubiera nadie a cargo de las defensas para cosas como esta? ¿Estábamos simplemente expuestos al peligro sin nadie que respondiera? ¿El único plan de trabajo era esperar que no pasara nada malo? ¿Qué clase de plan era ese? Regresé a casa aún más agitado que antes. Aproximadamente 3 semanas después de la aparición de la anomalía, aquellos que insistían en que el cuadrado negro era inofensivo se convirtieron en mayoría. Habíamos podido quejarnos, hacer bromas y verlo con miedo antes de esa tarde, pero los vientos cambiaron e inmediatamente me encontré afuera sin previo aviso. Si mirara con recelo el cuadrado negro, alguien se burlaría de mí por ello. Si intentaba medirlo para ver si estaba creciendo, alguien salía a su césped y me decía que parara porque estaba perdiendo el tiempo. Para la 4ª semana, esas reacciones se convirtieron en amenazas veladas. Bill estaba parado en la acera el primer día de esa 4ª semana. Acababa de llegar a casa después de jugar a las cartas en otro lugar y él se acercó a mí bastante enojado. «Dejen de causar problemas», dijo sin endulzarlo. ¿A mí?
Era un hombre corpulento en múltiples sentidos y di un paso atrás con cautela. Simplemente no estoy dispuesto a aceptar que la increíblemente extraña anomalía en medio de nuestra calle sea segura. El cuadrado negro no está causando ningún problema, gruñó. Tú eres el problema aquí. Cabrear a la gente, ir contra la corriente. La gente quiere dormir profundamente y no pueden hacerlo si les llenas la cabeza con peligros sin sentido. Si es una tontería, pregunté. Entonces, ¿por qué están tapiadas las ventanas? Cerró el puño. Porque así es como siempre ha sido por aquí. Todo el mundo lo hace, y siempre lo ha hecho. ¿De qué diablos estás hablando? Fue apenas el mes pasado que me golpeó en el estómago. Retrocedí. No quedaba nada más que decir. Entendí exactamente lo que estaba pasando. Me miró fijamente desde la acera hasta que entré y cerré la puerta detrás de mí. 2 mañanas más tarde, se escucharon gritos en algunas casas más abajo. 9 de nosotros salimos corriendo de nuestras casas con armas improvisadas, solo para descubrir que el peligro había existido la noche anterior. La ventana de alguien se había roto y la madera que había más allá había sido arañada con fuerza por algo que había dejado rastros de baba azul detrás. Pensé que ciertamente sería innegable ahora. Era obvio que algo había salido de ese cuadrado negro y había intentado entrar en una casa. La única razón por la que el padre soltero y sus 2 hijas estaban vivos era que habían tapiado las ventanas con tablas como todos los demás. Ven, les dije a los reunidos. Les dije que es peligroso. Pero el padre soltero en cuestión negó con la cabeza. Por supuesto que dirías eso. ¿Cómo lo hiciste? Comencé a retroceder casi instantáneamente cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Qué? Bill dijo, sí, probablemente fue lo que pasó. ¿Qué herramienta usaste para hacer esas marcas? ¿Y qué es esa mierda azul? ¿Es tóxica? ¿Pusiste a las chicas de Ethan en peligro al arrojar lodo azul tóxico en su casa? Ethan añadió, y también pagarás por esa ventana. ¿Qué diablos les pasa a ustedes? Agarré mi bate y seguí moviéndome hacia atrás. Entonces Idil salió de su casa y preguntó a algunos del grupo qué estaba pasando en Somalí. Retrocedieron y Bill y Ethan me lanzaron miradas de odio. En el camino de regreso a mi casa, Anton sacudió la cabeza mientras yo cruzaba el camino de entrada. ¿Vas a hacer que te maten, muchacho? Susurrando, pregunté, ¿qué? ¿Insistir en que la anomalía que desafía la física en nuestra calle es posiblemente peligrosa? Solo digo. Me siento frente a esta cosa todo el día, todos los días y me asusta muchísimo, pero no le digo nada a nadie más por aquí. Los vecinos son más peligrosos que esa cosa, ¿entiendes? Sigue manteniendo tu cabeza abajo. Reflexioné sobre sus palabras durante unos días más, mientras la actitud en el vecindario se volvía abiertamente hostil. Cada noche aparecían más marcas de garras y extraños líquidos azules, y Bill comenzó a hacer cumplir lo que llamó su derecho a portar armas abiertamente caminando por las aceras con un rifle automático colgado al hombro. Y luego Ethan empezó a hacerlo también. Me ponía muy tenso, pero a menudo habían hablado de la responsabilidad por las armas, y una parte de mí se alegraba de tener armas a mano dado que probablemente algo salía del cuadrado negro cada noche e intentaba entrar en nuestras casas. A las 4 de la mañana de la primera noche de la 5ª semana, oí fuertes golpes en la puerta principal. Durante 20 minutos escuché a alguien golpeando y gritando afuera hasta que uno de mis compañeros de cuarto gritó desde su cama, «Vete a la mierda, Bill. No tenemos que abrir la puerta por ti. No estamos estacionados en tu maldito lugar». Los golpes cesaron. Mi otro compañero de cuarto dijo desde su habitación, «Es la primera vez que se va». Ante eso, me senté bruscamente en mi cama. Yo sabía. En ese doloroso instante, lo supe. Algo había sucedido ahí fuera, alguna chispa. Quizás la criatura invisible finalmente había atrapado a alguien. Quizás había llegado a alguno de los niños del vecindario. Agarré mi bate de béisbol y me puse mis tenis.
Aparte de eso, solo estaba en pantalones cortos y una camiseta, pero no había tiempo. Corriendo hacia el pasillo oscuro que conectaba nuestras habitaciones, susurré, «Saca tu arma». «¿Qué?», preguntó mi compañero de cuarto. «Prepara tu maldita arma. Vienen por nosotros». Hubo un choque de vidrios y el sonido de tablas arrancadas en la parte trasera de la casa para enfatizar lo que había dicho, y escuché a mi compañero de cuarto saltar y buscar a tientas el estuche que contenía su arma. Mi otro compañero de cuarto simplemente dijo en voz baja y temerosa, «No vienen por nosotros. Vienen por ti». En la oscuridad, escuché su puerta cerrarse. Esta no era una situación de película. Sabía que esto terminaría muy rápidamente entre civiles no entrenados y sabía que estaba en gran desventaja. Si las ventanas no hubieran estado tapiadas, habría escapado de esa manera, pero me obligaron a estar arrinconado. Solo tenía conocimiento del terreno y la ventaja de la sorpresa. Usando pasos largos para evitar las partes del piso que crujían, salí a la sala de juegos de mesa y una gran silueta que se movía doblando la esquina se convirtió en un blanco abierto para mi bate. Me balanceé sin restricciones y tan fuerte como pude. Nunca antes había intentado matar a nadie, pero me sorprendió lo letal que se sentía mi fuerza cuando me quitaban las ataduras. El bate se partió por la mitad en la cabeza de Bill y este cayó al suelo. Intentó resistirse débilmente, pero tiré de su rifle mientras gritaba obscenidades, y él se rindió mientras gemía en el suelo y lloriqueaba porque le sangraba la cabeza. Yo había ganado. Pero, lamentablemente, había 7 siluetas más detrás de él. Ethan estaba entre ellos y vi su rostro a la luz de la luna mientras me arrastraban a la calle. «Este imbécil casi mata a Bill», él gritó. «Prueba positiva que él es el que está detrás de los ataques. Entraste a mi casa con armas», grité. «Malditos psicópatas». Ya había otras 20 personas ahí fuera, muchas de ellas apegadas a sus propios jardines. A la luz de la luna llena, observaron con temor. Algunos de ellos me preguntaron si lo que estaba diciendo era cierto. Ethan gritó por encima de mí, «Tira cualquier cosa para engañar a la gente». Falsedades. Falso. Todavía me sujetaban los brazos, pero luché. Esto es ridículo. Todos tenéis armas y literalmente irrumpisteis en mi casa en medio de la noche. Falso, mentiras, insistió Ethan a los vecinos con los que pasamos mientras seguían empujándome y arrastrándome. Cuando pasamos junto a Idil en su césped, me di cuenta de hacia dónde íbamos. Corrió hacia adelante y le dio una patada a Ethan. «No dejé mi país solo para que tú seas lo mismo». Uno de los hombres se quedó atrás para mantenerla sujeta y casi me escapó debido a la distracción. Desafortunadamente, me atraparon y continuaron moviéndome hacia el cuadrado negro. Incluso a la luz de la luna, era claramente visible. «¿Por qué estás haciendo esto?». Ethan gruñó, «Sabes, monstruo. No puedo dejarte vivir después de lo que le hiciste a mi pequeña». Pude ver que una de las barricadas de madera entre sus ventanas había fallado. Algo se había abierto camino hacia el interior y la sangre roja se mezcló con los charcos azules que normalmente quedaban. «¿Entonces vas a intentar matarme arrojándome dentro del cuadrado negro?», pregunté en voz alta para que todos a mi alrededor pudieran escuchar. «¿Qué sentido tiene eso si insistes en que no es peligroso? ¿Qué soy yo quien de alguna manera orquestó estos ataques en la noche?». Uno de los vecinos gritó, «Dejen de intentar salir de esto. Puras mentiras». Ella se volvió e insistió a otra persona en que yo era un mentiroso. Deshacerse de él detendrá los ataques. Estaban perdidos. Lo sabía, pero fue solo ahora que realmente acepté que no estaba en un vecindario rodeado de compañeros. Había estado viviendo en territorio hostil rodeado de enemigos durante semanas, y ellos se habían vuelto delirantes debido a su propio miedo. Vivir con miedo todos los días y no poder hacer nada al respecto había convertido su miedo en ira, y ahora la ira se había convertido en violencia dirigida al único objetivo al que realmente podían llegar, su prójimo.
Esa primera noche de la quinta semana, me dieron patadas hacia adelante y me apuntaron con sus armas, obligándome a caminar hacia el cuadrado negro, la fuente desconocida de su miedo. Nos había llegado de algún otro lugar, pero ahora era el vacío desesperado en el centro de nuestras vidas. Era nuestro corazón. Nunca me había sentido más alerta y consciente. La adrenalina ardía en todos mis nervios mientras seguía avanzando, alejándome de las armas a mi espalda. El cuadrado oscuro se expandió rápidamente ante mi vista, pero luego creció más lentamente a medida que me acercaba más que nunca. Asintóticamente llenó la mitad de la esfera de lo que podía ver. Seguí esperando cruzar el umbral como una puerta, ver los lados que había intentado encontrar con palos y cuerdas durante las últimas 5 semanas, pero nunca llegó. Seguí avanzando solo para encontrarme todavía mitad en el mundo que conocía y mitad en la oscuridad, hasta que me di vuelta y vi a Ethan y los demás muy lejos detrás de mí. Mi cerebro luchaba por procesar la forma o curva de lo que estaba sucediendo, pero tenía la clara sensación de que podía seguir caminando para siempre y el cuadrado negro seguiría siendo una vela gigante presionada contra la mitad de mí. Excepto que sabía que había una caída invisible, y tal vez esa fuera la clave. Quizás la puerta estaba realmente bajada y el cuadrado negro que podíamos percibir era simplemente una perspectiva de dimensiones superiores. Me puse de rodillas y manos y comencé a gatear. No podía darme el lujo de caer accidentalmente. «No te molestes», Ethan gritó en la distancia. «Te vas a ir. No vas a salir de esto». Allí estaba. Podía sentir el borde. Aquí, el cuadrado negro era casi exactamente la mitad de lo que podía ver a mi alrededor. Directamente arriba, a la izquierda, a la derecha y abajo. La calle pavimentada mucho más allá de las casas de Bill y Anton, parte de la calle en la que había estado muchas veces viniendo en la otra dirección, ahora se encontraba con un vacío total. Pero no estaba oscuro. La luz siempre había venido desde abajo. Simplemente no había nada en lo que reflejarse para que pudiéramos verlo. La luz surgió ahora desde abajo, iluminando mi rostro, mis ojos, mi mente. Era una luz espantosa, ciertamente ningún color que hubiera adornado nuestro mundo antes, y podía verlo todo por el resplandor de su profundo resplandor. Nunca antes había visto ese color con los conos y bastones en mis ojos, pero sabía lo que era. Si pudieras abrir una puerta a la mente y observar los matices internos, si abrieras esa puerta a la mente de una persona que está siendo torturada con habilidad perfecta y exigente, verías el croma del dolor. No solo el sentimiento o la idea en el pensamiento, sino la sangre del concepto, el núcleo, como una pincelada sobre la existencia. Por alguna razón, me reí, pero no sonreí. Me levanté y comencé a caminar de regreso. Ethan adelantó su rifle de asalto. «No vuelvas aquí. No lo hagas». Solo negué con la cabeza. Los otros hombres detrás de él también levantaron sus armas, pero lo estaban esperando. No reduje la velocidad. No pude. Mientras me acercaba a Ethan, le dije: «Eres humano, Ethan. Fundamentalmente capaz de hacer el bien, o simplemente la neutralidad, la cooperación y la paz». Las palabras se derramaron directamente desde mi cerebro en carne viva hacia el aire de la noche. No eres como lo que está por encima de ese límite. Míralo por ti mismo. Lo entenderás. El cañón de su arma brillaba oscuramente a la luz de la luna, pero el cuadrado detrás de mí era más negro. «¿Qué quieres decir?», preguntó después de un momento. La tensión del terror venidero humedeció su tono. Creo que vio la mirada en mis ojos. Una pequeña fracción de lo que había visto aún debía permanecer en mis iris como un reflejo podrido que se hubiera estropeado. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué hay más allá de ese borde? Realmente no podía pensar en ese momento. Apoyé mi frente en el cañón de su rifle y agarré el gatillo bajo sus manos. «Por favor». Se alejó con miedo. «Estás loco». Ya no eran una amenaza ahora. Pasé junto a ellos y regresé a mi casa, donde uno de mis compañeros de cuarto se asomó por la puerta y se disculpó y el otro finalmente terminó de encontrar sus municiones.
El peligro ya pasó, no te molestes, murmuré antes de entrar a mi habitación y sentarme en mi cama. Mi cerebro tardó 6 días en desarrollar un mecanismo de afrontamiento. Durante 6 días, me senté y miré cualquier pared blanca que pude encontrar. En cierto modo, era blanqueador de ojos, porque tenía todos los colores y ninguno. Después de 6 días no sentí nada y esa fue mi liberación. Para cubrir las costras y cicatrices de lo que le había sucedido a mi mente, mi cerebro había amputado mis emociones. Y bien por eso. Me sentiría horrible por la pérdida del amor, la alegría, la amistad y el compañerismo, pero no puedo. Y eso es mejor que sentir lo que presencié al otro lado del límite. Vi ya había regresado del hospital y se sentía bastante avergonzado. Se había instalado una vigilancia vecinal y hombres armados se turnaban para vigilar la Plaza Negra, alrededor de la cual habían construido un muro de ladrillos y cemento. Sabían que nadie vendría a ayudar. Ni policía, ni ejército, ni gobierno. Estábamos solos, un hecho que entristeció a Aidin mientras me hablaba de la casa que había dejado, donde había sido exactamente igual en su pueblo. Estos son humanos, le dije. A veces lo hacemos mejor, por un tiempo. A veces no. No tuvo oportunidad de responder antes de que Bill se acercara y se sentara cuidadosamente a mi lado en mi porche. Se frotó la cabeza vendada y dijo, perdón por lo que pasó la semana pasada. Seguí observando a mis vecinos armados alrededor de la Plaza Negra. No importa. Sin embargo, si lo es, murmuró, luciendo abatido. Podríamos haberte matado. No importa, dije de nuevo. Tragó audiblemente y luego preguntó, ¿qué viste ahí dentro? ¿Crees que el vecindario se irá a la mierda ahora? ¿Ahora? Me sorprendió que estuviera allí. Estaba allí, a solo 30 metros de distancia. Estábamos vivos y parados aquí respirando aire, comiendo y conversando a solo 30 metros de eso. Siempre estuvo aquí, Vi. Lo único que cambió hace 6 semanas es que podemos verlo ahora. Ya no hablamos mucho. El barrio está más tranquilo que antes. Simplemente nos sentamos y esperamos lo inevitable, cada día y cada noche. El pozo negro está entre nosotros, acechando a la vista, y un día derramará hordas impías que no necesito describir porque ya sabes cómo son. A veces lo hacemos mejor. A veces no.